de otro capítulo de una monarquía nacida en el siglo IX que ha tenido la virtud de saberse adaptar a estos tiempos. Tenemos que dejar aquí unos minutos para la publicidad, pero vamos a estar enseguida otra vez con ustedes y con estos dos reportajes. La que fue residencia madrileña de Isabelita y Juan Domingo Perón, y en la que ambos guardaron durante años el cadáver embalsamado de la mítica Eva Duarte, ha sufrido un extraño asalto con misteriosas connotaciones rituales. La viuda del expresidente argentino habla para Informe Semanal sobre este oscuro suceso. El 29 de octubre se celebrarán elecciones generales en España. El presidente del gobierno, Felipe González, hacía pública ayer su decisión. Una convocatoria acogida sin sorpresas, pero criticada por la mayoría de los partidos de la oposición. Imágenes de la guerra. La visión más completa y objetiva de la Segunda Guerra Mundial. Testimonios y documentos nunca publicados sobre cada una de las campañas de la guerra, con el mapa estratégico de cada campaña y un periódico de la época. Imágenes de la guerra. Con el número 1, el primer archivador de regalo. La verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial en Imágenes de la guerra. Editado por Rialp. El arte del siglo XX, crónica del arte contemporáneo, con el número 1, el número 2 y una biografía de Picasso. Isabel y Juan Domingo Perón vivieron durante años en la Quinta 17 de octubre en Madrid, pero esta casa también tuvo otros habitantes. Durante años el cadáver embalsamado de la anterior esposa, Eva Duarte, permaneció entre sus muros embalsamado. El amigo y colaborador de los Perón, José López Rega, al que llegó a conocerse como el Brujo, también compartió allí largos momentos. Pues bien, la mansión ha sufrido ahora un extraño asalto, durante el que muy pocos objetos han sido robados, pero tras el cual muchas imágenes han aparecido mutiladas. El ambiente de misterio, que en vida de Perón ya estuvo presente en la casa, ha vuelto a surgir tras este oscuro suceso. Aureolada por un halo siniestro, la Quinta 17 de octubre, que fue residencia de Juan Domingo Perón durante el largo exilio en España, no ha escapado al extraño sortilegio que parece presidir la finca desde que en 1973 el anciano general la abandonó para regresar definitivamente a Argentina. Ahora, asegura su viuda, el santuario ha sido profanado por alguien que busca mancillar la memoria de Perón. De la casa han desaparecido objetos de escaso valor, como cuadros y algunas condecoraciones, pero también han sido robados enseres personales de Perón, como su peine, y la acción parece teñida de cierto ritualismo. Los presuntos ladrones cortaron las manos de la imaginería que hallaron en la finca y acuchillaron fotografías de familia y estampas del santoral. La operación recuerda la profanación hace unos meses del cadáver del general, mutilado de sus dos brazos por los que ultrajaron su tumba. No puedo decir con ninguna seguridad ni exactitud que pueda haber un grupo político porque le desconozco, pero sí pienso que esto es algo así, como se dice en América, un comando que ha venido aquí en cierta forma, como represalias quizá, hacia mi persona, porque puesto que el general no está ahora,
y me ha hecho una demostración de fuerza, destruyendo lo más caro a mis sentimientos y a mi corazón. La leyenda quiere ver en esta acción la búsqueda de un anillo que guarda la clave de un depósito bancario en Suiza, pero Isabelita lo niega. En 1973, Perón, ya casi octogenario, volvía a casa para intentar la aventura efímera de un nuevo mandato presidencial. A su lado viajaba la mujer que había compartido los 18 años de exilio, durante los cuales el general maduró un vasto dispositivo para recuperar el poder. María Estela Martínez, Isabelita, como gusta ser llamada, alimentó este sueño junto a su esposo entre las cuatro paredes de esta hacienda, réplica madrileña de la argentina quinta presidencial de Olivos. Por las estancias de esta casa, pobladas de espectros del pasado, se paseó el general del brazo del que había de convertirse en su confidente y edecán político, José López Rega, Lópezito, que ya entonces comenzaba a hacerse merecedor del apodo de El Brujo. Con o sin hechizos, el matrimonio Perón transformó la quinta 17 de octubre en el santuario del populismo peronista, ausente tantos años de Argentina. La casa se convirtió en un cenáculo para cuantos exiliados recalaban en España, desde los popes del ala más dura del justicialismo hasta guerrilleros de la izquierda montonera. La errática figura de Perón, que había deambulado por distintos destinos antes de afincarse en Madrid, adquirió en la distancia un aura de fascinación y se mantuvo intacta en la memoria de muchos argentinos, aún cautivados por las reformas sociales de su primer gobierno. El general cultivaba esta imagen y la rodeaba de un regusto a misterio, mientras se especulaba con el destino de los restos incorruptos de Eva Duarte, robados tras el golpe de Estado de 1955. Este es el lugar donde estuvo durante 3 años el cuerpo de María Eva Duarte de Perón. Pensé que era el lugar idóneo para ponerla, porque de esta manera podía cuidarla, porque podía ser objeto otra vez de un robo o de alguna cosa que pudiese aparecer en el momento, no lo sé. La hermosa momia de Evita, convertida en talismán político del peronismo, yació en esta casa hasta encontrar en su Argentina natal sepultura definitiva. El extraño triángulo formado por Isabelita, el general y el cadáver de su segunda esposa, primorosamente conservado, abandonó esta casa, pero dejó entre sus muros los secretos de Estado del fundador del justicialismo. La oportunidad política de Juan Domingo Perón no llegó sino en la madurez. De oscuro oficial de las Fuerzas Armadas, Perón consiguió auparse a la Secretaría de Trabajo, un cargo nada codiciado, después de un cuartelazo de coroneles en 1943. Había bebido en las fuentes del nacionalsocialismo del Duce en Italia y conocía la España de Franco. Desde su nuevo cargo de funcionario, Perón inauguró un diálogo distinto con los líderes sindicalistas y aplicó unas medidas sociales inéditas, incluidas la aprobación del divorcio y del voto femenino. El maridaje con el proletariado industrial y con las clases medias emergentes convirtió a Perón en un caudillo populista y nacionalista, pero espantó a la vieja oligarquía y a sus compañeros de armas. El 17 de octubre de 1945, fecha que da nombre a la finca madrileña, se produjo en Argentina la movilización obrera más importante de su historia. Miles de trabajadores acudieron a la Plaza de Mayo para liberar al entonces coronel Perón, que había sido encarcelado por la Junta Militar. Ningún país supo, como la Argentina de Perón, captar la esencia del populismo latinoamericano. Una década antes, Carlos Gardel había galvanizado a todas las clases sociales con sus tangos, que despertaban el nacionalismo frente a otras melodías foráneas. Perón guardó en su alma una secreta vocación de tanguista y se rodeó a lo largo de su vida de personajes que habían coqueteado con la farándula. Primero fue Evita, cuyo pasado como cantante de cabaret jamás perdonó la rancia oligarquía argentina. Luego fue Isabelita, a quien Perón conoció durante una gira como bailarina poco afortunada de aires rumberos.
Más tarde fue Lopesito, el brujo, que nunca pasó de aspirante a tenor, convertido en oráculo de los Perón por su afición a la cartomancia y a los ritos esotéricos. Los tres ejercieron una influencia decisiva en la vida de Perón y en la historia reciente de Argentina. El general supo encontrar su hada madrina en Eva Duarte, que se convirtió en el alter ego de Perón y en el verdadero alma del justicialismo. Con su lenguaje popular y su sensiblero amor por los descamisados, Evita edificó el puente que había de unir a Perón con el naciente proletariado industrial. Fue la verdadera impulsora de una revolución social que luego se reveló más cosmética que real, y desde su trono en la Casa Rosada dio lustre al mandato de su marido como ninguna otra primera dama. La muerte temprana magnificó el carisma de Evita e hizo olvidar su enorme ambición de poder y su desmedida afición a las joyas. Isabelita jamás consiguió remedar del todo a Eva Duarte. En 1955, Perón fue depuesto por un cuartelazo semejante al que 13 años antes le había permitido, ante el asombro de sus compañeros coroneles, iniciar su carrera política. Ni él mismo imaginaba el larguísimo exilio que le aguardaba. Casi 2 décadas, durante las cuales se sucedieron diversos regímenes civiles y militares y en las que el peronismo fue barrido del sistema político. Fue en este periodo amargo cuando un domingo Perón avejentado contrajo terceras nupcias con María Estela Martínez, 35 años más joven que él. Perón conoció a Isabelita en Panamá, pero se la trajo a España cuando fijó su residencia en Madrid. Ya entonces comenzaba a frecuentar a la pareja un oscuro oficial de policía, antiguo cantante de boleros, autor de baratas ediciones de bolsillo sobre espiritismo y astrología. Era López Rega, quien poco a poco se convirtió en el lugarteniente imprescindible de Perón. De Lopesito se decía que era íntimo amigo de Licio Gelli, dirigente de la logia masónica P2, con cuyo dinero se financió en parte el triunfal regreso de Perón a Argentina. El brujo había conseguido allegarse al entorno del matrimonio durante un viaje de Isabelita a Argentina. Ya en Madrid, sus conocimientos de astrología le sirvieron para influir sobre el ánimo de la señora y convencerla del místico destino que aguardaba a los Perón. Poco a poco, logró convertir al general en un prosélito de su visión esotérica de la vida. En aquella atmósfera mágica, se decía que Lopesito utilizaba sus conocimientos de Umbanda, versión brasileña de los ritos africanos, para organizar aquelarres con el cadáver de Evita en las madrugadas madrileñas. Durante aquellas sesiones rituales, Isabelita yacía sobre la muerta para recibir alguno de sus influjos. Soy una persona muy creyente, quizá no sea una beata, no me gusta. Tampoco esas exageraciones que ya dicen que Dios está conmigo, ni nada de esas cosas. Simplemente pienso que Dios está con todos y que me ha dado la fuerza suficiente, porque se la he pedido, para poder pasar un trance tan duro. Porque como comprenderán, es un trance tan duro, y he hecho de cuenta que he tenido en mi casa, pues, no sé cómo decirlo, quizá como una muñeca o algo guardado en una caja, así de los recuerdos, hasta poderle dar un lugar definitivo. El mesianismo de López Rega como transmigrador de almas le permitiría más adelante utilizar su cargo de ministro para manejar los dineros de la lotería y los casinos y para organizar por la persecución de que era objeto el peronismo. Desde su exilio, el general aceptó esta nueva rama violenta del justicialismo, pero cuando recuperó el poder en 1973, no dudó en dar la espalda a los montoneros. El regreso del general Perón a la Argentina, más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. Solo querría pedirle a los argentinos que se den la mano para que podamos levantar entre todos este gran país. Que dejemos los odios y los rencores y que no pensemos ni siquiera en nuestras ideas políticas, sino en que todos somos hermanos y en que todos somos argentinos. El segundo reinado de Perón apenas duró 9 meses. Ya enfermo, pero todavía bastante lúcido, el general comprendió que las condiciones sociales y económicas del país habían cambiado y que ya no había lugar para el bonapartismo político. Encorsetado por la burocracia del partido e influido por el vidente López Rega, Perón no supo, sin embargo, actualizar unos contenidos políticos anclados en la década de los 40.
El presidente falleció en julio de 1974 e hizo realidad un sueño que Eva Duarte jamás logró realizar. Convirtió a Isabel Martínez en la jefa del Estado. Los excesos del ministro de Bienestar Social, López Rega, acusado de malversar fondos públicos y fundar los escuadrones de la muerte AAA, se utilizaron sin duda para justificar el golpe militar de 1976, con los sangrientos resultados de todos conocidos. Nadie duda de que los oficiales de las tres juntas aprendieron de las enseñanzas de Lopesito su metodología en la guerra sucia contra la subversión. Derrocada y condenada en firme por prevaricación en beneficio propio, María Estela pasó 5 años en una cárcel dorada antes de ser rehabilitada por los militares para el ejercicio de cargos públicos. Sin embargo, Isabelita nunca volvió a ocupar ninguno tras la restauración democrática. El doctor Menem sabe perfectamente que yo soy una persona que siempre estoy dispuesta para trabajar por el país. Si él me ofreciera en el futuro algo que verdaderamente yo me diese cuenta que puedo servir al país verdaderamente, no tendría ningún problema en aceptarlo. Desde que en 1946 un coronel con aspiraciones redentoras y vocación autoritaria fundó el movimiento, el peronismo ha gobernado 12 años en Argentina. El trasiego de votos en las 2 elecciones celebradas tras la restauración democrática, que primero dieron su confianza al radical Alfonsín y ahora se la renuevan al justicialismo en la figura de Carlos Menem, demuestra que ante todo los argentinos anhelan salir del túnel económico. En el ánimo de todos, la bancarrota ha desplazado al involucionismo. Mientras Menem acaricia el sueño de recuperar el prestigio de su partido, la viuda de Perón deja oír su voz desde Madrid para remover espectros del pasado.